Hola, querida gente amada y preciosa, espero que se encuentren bien. Gracias por estar aquí. Como verán, ya tengo un intro y me siento feliz porque estoy mejorando la producción del podcast, estoy mejorando mi audio. Estaba viendo mis episodios pasados, comparándolo, ustedes saben, haciendo una cosa aquí, una cosa allá, porque obviamente uno siempre quiere ser mejor. Y estuve dándome cuenta que tenía problemas de audio y es que, bueno, como vieron si ustedes me siguen en las redes sociales y si no me siguen, voy a aprovechar este momento para decirles que me sigan. Mi nombre es Rosy, para los que no me conocen. Esto es Nos Vamos a Reír de Esto, un podcast para reírnos de mis anécdotas, de mis tragedias, para que tú veas que en este podcast mis problemas también pueden ser tus problemas y tú puedes decir, no soy la única que pienso esto. Esto es para esto. Así que bueno, bienvenido. Hoy es el cuarto episodio. Y como les digo, estoy metiéndole más producción a esto. Estoy trabajando en lo que es el video, todo cada vez, todo va teniendo el desarrollo de las cosas. Cuando eres constante y estás dedicándole como toda tu energía, todo va cambiando también como funciona, ¿no? Y de verdad me siento súper emocionada porque cada día estoy mejorando más. Así que mándenme amor si esto les gusta. Hoy les quiero traer un tema súper interesante, súper personal, y es que quiero hablarles sobre el hongo cándida, de cómo me fue. Para las personas que no me siguen, yo he hecho retos de varias cosas porque quiero venir a hablar de eso, de cómo han sido mis problemas del intestino, de cómo ha sido mi trayecto con el tema de mi salud, sobre todo en el tema alimenticio. Entonces quiero venirles a hablar de esto porque sé que hay mucha gente que de repente no sabe cómo pueden identificar muchos síntomas que de repente no lo entienden, y todo está conectado con todo, y esto lo vengo entendiendo desde que estoy en el mundo del yoga. Para los que no saben, soy maestra de yoga, estoy trabajando en todo lo que es mi contenido de yoga, todos los días aprendo algo nuevo. Yo soy mi misma experimento de venirles a enseñar estas mismas experiencias que les vengo a traer para que ustedes digan, yo lo estaba haciendo así, ella se equivocó primero, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, bueno, aquí vengo yo a mostrarles eso. Entonces, bueno, nada, les quiero traer esa información del hongo cándida. Empecé a trabajar en esto. Quiero hablarles un poquito de cómo llegué yo al hongo cándida, de que, bueno, te inventaste un hongo, ¿qué pasó? Les quiero decir que esto empezó porque yo un día, a veces, yo no soy muy fan de ver televisión, pero un día me puse a ver los documentales de Netflix, me gustan mucho, y vi uno que se llama Hackea tu Salud. Está en inglés, pero está subtitulado en español, y es Hackea tu Salud, que son los secretos del intestino. Y hace algún tiempo, para la gente que no sabe, y para la gente que esto es nuevo, esto es una información nueva, anota. Yo tengo mucho tiempo trabajando en mi salud, trabajando en sitios donde no me había fijado, no había como que entendido que he estado mucho en sitios donde cuidan mucho como el bienestar personal. Y se lo digo porque estuve mucho tiempo involucrada con gente que trabajaba en Herbalife. Yo estuve en un tiempo con una amiga que hacía el negocio. Ella tenía un club de nutrición, trabajábamos las dos ahí. Yo vi cómo se manejaba el negocio. Yo fui muchas veces a eventos, pero no fui una persona que era como muy aficionada al tema del negocio de Herbalife. Yo me nutría demasiado, era por la información tan grande que tenía Herbalife, porque Herbalife te enseña dentro del mundo, para la gente que no está, pero para la gente que está en el tema de las ventas y todo esto, saben cómo se maneja. Pero para el que no lo sabe, Herbalife es un modelo de negocio donde, y si, ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, si Herbalife quiere patrocinar este episodio, llámame que vamos a estar de vuelta, Herbalife. Bueno, Herbalife, cuando tú haces el negocio de Herbalife, Herbalife te enseña a cómo tú vas a hacer el negocio. Cuáles son las personas que han tenido éxito. Esas personas te enseñan cómo ellos lo hicieron. Obviamente esto también es para la gente que le guste como vender, pero el que no tenga idea de más o menos cómo es eso, porque siempre dicen como que Herbalife es una secta, Herbalife es no sé qué. Tiene Herbalife muchísimas cosas que la gente pues piensa. Entonces esto es algo que vengo a aclararlo, porque yo estuve ahí, y sí hay gente como muy fanática, que puedo decirlo, en el punto de que entran como tanto en el tema de nutrición y todo lo demás, que tienen como otro tipo de pensamientos, pero
Ya hoy en día también los entiendo porque son cosas que uno madura. Pero en esa época que yo estaba yendo para las reuniones, que iba a este tipo de fiestas y todo lo demás, yo me nutría mucho de la información que ellos daban. Y la información que ellos daban hablaban de cómo te puedes cuidar la salud, por qué te está afectando eso. Y en esa época yo vivía con miles y miles de problemas de salud. De salud no digo de que tenía, no sé, problemas de gastritis ni nada de eso, pero yo siempre estaba en la búsqueda de cómo mantenerme flaca, porque uno siempre es así. Mujeres, por favor, déjenme sus comentarios y particípenme. ¿Cómo ustedes se la llevan con eso de estar gorda, de estar flaca, de que no me mantengo? O sea, una dieta constante, sufro, por favor, no quiero sufrir, quiero comer lo que yo quiera, o sea, así vivía yo, así vivía yo. ¿Cuál es el secreto para adelgazar? ¿Cuál es el secreto para estar fitness? ¿Cuál es el secreto para ser bella, millonaria y comer todo lo que yo quiera y no engordarme? Por favor, dame el secreto. Entonces, yo siempre vivía en esa constante búsqueda porque en mi juventud, yo no tuve una juventud como tú, María Elena, que tú tuviste un cuerpazo, tuviste tus nalgas paradas y tú comías todo lo que comías y tú no engordabas, pero ni bueno, tu arteria está pero limpiecita. Pero a mí no me pasaba eso, yo comía 3, 4 doritos y ya estaba inflada, ya estaba gorda. Entonces vengo a hablarles de esto porque ese documental de Hackea tu intestino te va a enseñar de todo, o sea, cómo hablan de que tu intestino es tu segundo cerebro, cómo el intestino está conectado con nuestro cerebro, con nuestras emociones, estoy aquí viendo porque quiero venirles a traer la información real de decirle eso, de que el intestino está conectado con el cerebro y te dice muchas cosas sobre nuestras emociones y todo tiene sentido y lo empecé a entender. Ojo, quiero aclarar que yo no soy doctora, yo no soy nada de nutricionista, nada de esto. Esto se los vengo yo a contar desde mi experiencia para que ustedes como que también busquen, bueno, esto me está pasando, tengo que ir al doctor, tengo que ir al nutricionista que me dé una guía. Hay muchas maneras ahorita de informarse y yo siento que este documental les puede servir muchísimo porque al final del podcast les traje una encuesta para que ustedes identifiquen más o menos los síntomas que yo sentí en ese momento. Entonces, entre otras cosas, pues obviamente el intestino como que cuando tú estás en un punto donde esas personas que sufren de gastritis, esas personas que sufren de dolores, siempre están como irritadas, siempre están como con un problema, con un dolor, nunca se concentran bien y es por eso mismo, porque cuando tú empiezas a entender este documental, que después de que lo vi, empecé a buscar yo hace mucho tiempo, cuando estaba en Chile, estaba en esta misma búsqueda. Y yo en Chile empecé a agregar a mis alimentos, a mi dieta diaria, lo que fue la quinoa y el aceite de coco, porque allí entró la verdad siempre triunfa. ¿Quién es la verdad siempre triunfa? Fran Suárez. Fran Suárez era él creo que era dominicano. Voy a buscar a ver quién era Fran Suárez. Mira, Fran Suárez era un dominicano, él hablaba mucho de lo que era el metabolismo TV y hablaba mucho de cómo el intestino estaba conectado con las emociones, hablaba mucho de aceite de coco. Yo lo empecé a ver a él por el tema del aceite de coco, porque yo quería empezar a las mañanas, no me daba mucha hambre en ese entonces y quería saber cómo podía yo mejorar eso. Desde ese documental que yo terminé a ver, que te enseñan paso a paso cómo tu intestino te habla, cómo lo que comes afecta tu cerebro, por eso hablan mucho de cuando tú comes mucha comida chatarra, cuando comes mucho azúcar, cuando estás comiendo muchos procesados, y se los puedo enseñar en este momento porque yo tengo mucho tiempo que ya no como azúcar. Y cuando digo que no como azúcar es que yo no compro azúcar y traigo azúcar en mi casa, de comprar kilo de azúcar para endulzar mis jugos, perdón. Eso ya yo no lo hago, yo uso stevia y obviamente si me quiero comprar un dulce o si quiero comerme un helado, me lo como, pero no lo traigo a la casa. Entonces, eso es como una regla que tengo para yo saber de que si voy a recompensarme con un dulce, lo hago cuando salga. Entonces, bueno, nada, en ese tiempo que yo empecé a agregar estas cosas,
Porque venía del tema de la micro, de lo del que hackean tu intestino. Después de que yo vi ese documental, me agregué a Fran Suárez a la información, porque Fran Suárez enseña una cantidad de cosas que, o sea, son súper importantes porque él te enseña cómo tu metabolismo, o sea, primero te dice cómo tu metabolismo está conectado con todo lo que uno hace con respecto a si tomas mucho azúcar, si comes mucho dulce. Él te enseña cada cosa y yo siento que él es la persona más indicada para que ustedes vean videos, para que ustedes se informen. Entonces, a medida que yo empecé a ver todo esto, pues yo dije, pues yo quiero probar cosas porque él habla mucho del hongo cándida. Y esta es la información que les vengo a traer de esto. Él habla demasiado del hongo cándida y juntando las dos informaciones del documental con el hongo cándida, yo quise saber qué era lo que me estaba pasando porque ellos hablan de cosas, cómo esto te afecta, cómo esto te estás sintiendo. Y a medida que tú vas viendo la información, tú mismo vas diciendo, yo tengo esto, que mire, positivo, 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 que te duele el estómago, positivo, que se te brota la cara, positivo. Y parte de eso es eso. Yo lo que le venía diciendo era que yo no comía azúcar y el azúcar me hace que se me brote la cara. E incluso ahorita tengo días donde he comido algunas cosas con azúcar y se me ha brotado la cara. Entonces, el documental te habla de todo esto, te habla de cómo puedes hacer para que le bajes un poco. De hecho, tienen como algunas personas que te hablan como de su experiencia, de cómo ellos pensaban que su microbiota la tenían mal y todo lo demás, y empezaron a hacer todo esto. En lo que yo les decía que yo vine presentando esto, que me metí más en el hongo cándida, fue porque dicen que tú puedes restaurar tu microbiota y eso lo hablan mucho en el documental, porque resulta que cuando tú eres una persona que comes muchas cosas procesadas, mucho azúcar, mucha harina, tu microbiota no trabaja bien y las microbiotas son unas bacterias que tenemos nosotros en el intestino y ellas hacen que tu sistema esté regulado. Yo no lo tenía regulado porque yo toda mi vida tuve problemas alimenticios y que no sabía cómo nivelar el tema del azúcar, cómo nivelar el tema de las verduras. Pues en ese entonces pues como que mi mamita no tenía como mucho conocimiento de saberme cuidar, de decir vamos a comer ensalada, pollo. O sea, era una familia donde, yo vengo de una familia donde la mayoría son hombres. Imagínate, y yo para mi mamá alimentar todo ese poco de hombres, porque eran 5 varones, con mi papá 6, y éramos solamente 3 mujeres en la casa, era como que tengo que darle carbohidrato a esta gente para que se llene, porque si no, ¿cómo se van a llenar? Entonces, en mi casa siempre se comió carbohidrato. Y nunca hubo como ese balance, como en otras casas que de repente mis amiguitas, yo las visitaba. Ellas tenían un balance más de comida porque tenían más verduras, tenían su proteína. En mi casa era variable, o sea, era muy variable y siempre arepa en la mañana, arepa en la noche. Entonces no había una forma de cómo cuidarse. Cuando ya yo fui señorita, que ya yo quería cuidarme, yo dije, detente porque si tú no te detienes, tú vas para arriba. Y tuve en mi pubertad fue algo donde yo me desarrollé, me hice señorita. Y tú, señorita, si tú estás en esa etapa de desarrollo, cuida tus comidas. Es importante que veas este documental. Esto es un mensaje para ti. Porque en esa época que yo estaba en mi pleno desarrollo, yo no sabía lo que era cuidar mi salud en el aspecto de tener una dieta balanceada, porque hay algo que está súper mal visto en que la gente diga que cada vez que digan dieta, por ejemplo, yo cambié mi alimentación hace 2 años y mi alimentación pasó de dejar de comer embutidos. Yo no como embutidos, no como jamones, no como queso. O sea, sí todavía a veces como quesos porque de verdad que el queso me ha costado muchísimo quitármelo, pero son cosas que mi intestino no lo tolera y hay gente que lo ve como exagerado, pero mi intestino no es igual al tuyo, ¿sí me entiendes? Porque quizás tu microbiota está muchísimo más sana que la mía porque quizás en tu casa hubo una mejor alimentación que la mía, ¿sí me entiendes? Entonces no nos podemos comparar en ese aspecto cuando la gente dice como que no, pero es que exageras cuando quitas cosas así, y sí lo exagero porque esto por lo menos me lo hace el azúcar. Para la gente que no está viendo el podcast, me señalo la frente porque tengo un grano y en ese grano tengo varios granos en las cuales el azúcar hace que mis hormonas se alteren y se me brote la cara.
Entonces, bueno, nada, esto es súper extenso en cuanto a este tipo el tipo de información que les digo, porque yo no entendía nada de eso y yo me engordé. No, nunca fui una persona gorda, de que fui gorda, obesa, pero en la época que yo estaba de mi adolescencia, nunca me sentí cómoda con mi cuerpo, porque en esa época todas mis amiguitas tenían tremendo cuerpo y yo era una persona de tamaño promedio de mujer, o sea, yo no me considero una mujer súper alta, pero soy una persona promedio, mido 1,65 y cuando uso tacones pues me veo mucho más mujer. Al lado de mis compañeras de clase era como que yo era la más alta. Entonces siempre obviamente cuando me vine desarrollando se me explotaron los senos, o sea, y empecé como que la espalda se me ensanchó muchísimo. Obviamente yo no hacía deporte. Nunca hubo como esta intención de querer hacer deporte porque no tenía como que esta guía de que haz deporte para que tu cuerpo se ponga así, haz esto para... No tenía esa guía como una guía, no puedo decir espiritual, podría decir una guía deportiva. Porque si, obviamente, si yo tuviese como en ese entonces, como ahora, por ejemplo, que tengo ya una rutina donde tengo mis ejercicios, donde sé lo que quiero hacer, donde sé lo que me gusta y antes yo veía el deporte como un sufrimiento. Yo decía, ¿cómo a esta gente le encanta sufrir? Porque yo hacía 5 sentadillas y al otro día no me podía sentar en la poseta. O sea, yo decía, pero por favor, ¿cómo la gente ama hacer esta cosa? O sea, estas vainas que no, yo no sirvo para eso. O sea, yo no era una persona nada atlética. Yo empecé a hacer deporte desde hace como 7, 8 años, no llevo 9 años fuera, 9 años antes que en mi ciudad pues me metí más al deporte, me empezó a gustar y me di cuenta que era buena. Entonces eso como que me motivó. Aparte para la gente que no hace deporte, les quiero decir algo súper importante. Si tú piensas esto, lo mismo que yo digo, esa gente que le encanta es sufrir, verse, dolerle los pies, las piernas, mira, tu cuerpo te lo va a agradecer porque los dolores son 1, 2 días, 3 días por máximo. Pero si tú eres constante y estás ahí dándole, tú no sabes los beneficios tan grandes que tiene el cuerpo en cuanto botas toda esa puedo decir que es como, para que me lo entiendan, porque quizá hay gente que no le gusta el deporte y ve el deporte como yo lo veía en esa época, porque la gente le dice que es como masoquismo, pero no es masoquismo. Tú empiezas a botar todo el estrés, todas esas rabias que tú tienes, la mente se oxigena y empieza a trabajar diferente. Yo no lo entendía, pero lo empecé a entender con el tiempo y obviamente con información que me gusta buscar, porque por eso pues vine para acá a enseñarles esta información. Bueno, mire, les hablé un poquito de eso, de lo que fue del documental, cómo ha sido mi trayecto en cuanto a fue lo del hongo cándida. Para decirles un poquito de mi experiencia con el hongo cándida, todo empezó a cobrar sentido porque yo siempre tenía esta sensación de estar hinchadas. La última vez que tuve un problema así como intestinal fue porque compré queso y el queso me cayó súper mal, el queso me inflamó, o sea, me cayó súper, súper mal. Aparte también, y esto te lo digo porque si tú empiezas a buscar información sobre esto, sobre como tus problemas de salud, a buscar, a indagar, tú empiezas a cobrar sentido y es bueno como que uno indague por qué se siente así. Entonces ya después que tú veas otra escala, tú vas al doctor y tú dices, bueno, yo lo que tengo que ir es un nutricionista porque yo tengo un desorden alimenticio, quizás con toda la información que estoy viendo. Así es como yo lo veo cuando yo no sé de algo y yo quiero buscarlo, yo quiero saber de qué se trata porque de repente me identifico con algo y digo como que, esto me está pasando a mí, lo voy a buscar. Entonces, si esto está pasando así, busca información. Yo te traigo es mi experiencia. Yo soy una persona por eso les decía que no compraba azúcar para tenerla en la casa, porque yo soy una persona que me vuelvo adicta al azúcar. Y esto no me pasa solamente a mí, le pasa a todo el mundo porque el azúcar es una adicción. Y a veces, para decirles como un ejemplo, yo, por ejemplo, soy de las personas que si compro una barra de chocolate, la barra de chocolate me la como en todo el día. O sea, no puedo controlarme en cuanto a ese aspecto porque quiero más azúcar y quiero más azúcar. Entonces, para mí, en mi relación sana con el azúcar, ¿qué hago yo? No compro azúcar, hago mis postres, trato mucho de ser constante con los postres porque esto es un súper dato también que se los doy.
porque vengo a hablarles también de eso, pero se los voy a hablar al final. Cuando ustedes preparan como sus comidas y las mantienen como tomarse un tiempo para hacer su comida, es algo súper importante porque los va a ayudar mucho a mantenerse enfocados a hacer sus objetivos. Por ejemplo, en el caso mío, que yo quería quitarme el azúcar, de no comer tanta azúcar porque me vuelvo adicta, yo no compraba azúcar y trato de mantener a hacer mis postres. Mis postrecitos a veces yo hago que si un ponqué con stevia, trato de echarle harina de avena, harina de linaza, entonces lo hago lo más sanito que pueda porque sé lo que me produce la harina también, ¿ves? Entonces, esto era uno de mis síntomas. Tenía también cansancio mental y este tipo de cansancio mental era por eso mismo, porque si yo comía cosas muy pesadas en la noche, como de repente dulces, un helado, o de repente, no sé, comía muy tarde, el intestino no trabaja igual. Y yo soy de las personas de que sufría, porque ya no lo hago, ya ahorita tengo mucho tiempo después de que me empecé a dar cuenta y tomé acción en esto, es que yo sentía como que en las noches, cuando me pasaba esto, si yo decía, hoy en la noche voy a comerme una hamburguesa y después, no sé, como noches de películas, ¿no? Una noche a la destrucción. Yo, hacemos nuestras hamburguesas y compramos un helado. Y entonces el helado, pues no los comía. Mi amor, esa noche para mí, fatal. Yo me paro puntual, 3, 4 de la mañana, con el estómago inflamado. Eso es una irritación intestinal que yo en lo particular, por eso te lo digo, quizás a mí me pasa, a ti no te pasa, pero puedes tener otros síntomas. Entonces todo eso me hizo hacer un reto de 21 días en el cual yo empecé a trabajar en ese reto de yo decir, bueno, voy a hacer 21 días porque en 21 días pues uno puede empezar a crear el hábito para quitar más cosas. Empecé a hacer este reto y les vengo a contar mi experiencia real porque para limpiar el hongo cándida son 3 meses. Y esto te lo explica Fran Suárez. Son 3 meses para limpiar tu microbiota, para reiniciar tu intestino. Entonces, para hacer todo esto hay que hacer una dieta que tiene una serie de requisitos y esos requisitos es prácticamente no comer nada. O sea, tú tienes que comer planta para arriba, planta para abajo. O sea, las personas que no comen muchas verduras, esto es algo que puede ser más retador para ustedes porque si ustedes no comen la verdura, esto es lo que los va a ayudar a reiniciar su microbiota. Es uno de los requisitos número 1 para que ustedes empiecen a limpiar su intestino, es eso, comer verduras. Yo no como carnes, yo las carnes que como son solo pescados. Y últimamente el pescado estoy viendo que me está cayendo algunos muy pesados porque cuando les digo que como pescado no es que como pescado muy constante, pero como pescado, no sé, dos veces por mes, 3 veces por mes. No es mucho porque mi dieta es como más equilibrada con tema de quinoa, más de plantas, más de granos. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo de 2 años para acá que mi intestino como que tenga una paz y sanemos relaciones, porque de verdad que es una relación en la cual yo he entendido que funciona diferente. Funciona diferente el intestino en el aspecto de que cuando lo cuidas, cuando te paras en la mañana, mire, solamente en la mañana, yo me paro en la mañana y yo me hago un té y esa acción, yo le decía en estos días a mi pareja que esa acción de ir y tomarme un té en la mañana ha sido tan cambiante para mí porque eso ha hecho que solo esa intención mi estómago me lo agradece. Yo antes en la mañana no me daba mucha hambre, pero entonces yo agarraba y comía cualquier cosa, me comía una arepa. No, mi estómago no lo recibía. Y eso es importante entenderlo también. Entiende tu estómago, cómo funciona, cómo te está hablando tu intestino, porque eso yo no lo entendía. Yo no soy persona de tomar ni Coca-Cola, ni bebidas, ni refrescos, porque nunca he sido amante a eso, pero soy amante a la malta. Y yo me tomaba una malta, Dios mío, plo, plo, plo en la ciudad. O sea, unos gases que yo decía, ¿por qué me cae tan mal? Mi intestino no soporta las cosas con gases. Me da mucho más gases, me pongo mucho más inflamada. Entonces, es entender de que si tu intestino, si tu estómago, si algo te cae mal, no lo hagas porque eso te va a hacer sentir peor. Con permisito, voy a tomar mi bebida espirituosa. Entonces, nada, de verdad se los recomiendo muchísimo en este periodo que hice los 21 días del reto Cándida.
Hice solo 18 días porque si vieron el episodio pasado hablé de mi mudanza. Me mudé hace poco de ciudad y no estaba como muy concentrada en ese entonces, me tocó agarrar carretera para venirme para acá. Entonces no cumplí mucho con la dieta, pero les puedo decir que 18 días duré haciendo el primer intento, porque hice 2 intentos. El primer intento y me sentí fenomenal. Yo voy a empezar a subir las foticos de antes y después, porque como les digo, al final les voy a hablar de algo que les quiero venir a platicar. En la segunda ya estaba acá en la ciudad y hice un grupo que de verdad que las personas que les encantaría como que saber de esto, del tema de la microbiota, de cómo funciona el cerebro con el intestino y todo lo demás, estoy trabajando en algo donde tú puedes como guiarte para hacer tu limpieza, que el reto en el segundo intento que hice, este reto fue de 21 días de Longo Cándida, y muchas chicas cuando yo estuve haciendo el primer intento en mis redes sociales, para el que no me sigue, síganme en en Conecta con Rosy en todas las plataformas, así se busca Conecta con Rosy pegadito, en TikTok, en Instagram, y en Instagram yo tengo como más interacción con la gente. Y en Instagram pues yo publiqué de que tenía un reto y todo lo demás. Y la gente se entusiasmó, me escribió, creé un grupo. Y en ese grupo empezamos como 5 personas y ahorita hay 19 personas en ese grupo, en el cual pues intentaron hacerlo porque sé que esta dieta es bastante estricta y pues sé que lo intentaron. Yo creé un ebook donde ahí pues tienes como todos los pasos, es totalmente gratis. El que lo quiera buscar puede entrar a mi Patreon. Ahí en el enlace al perfil de mi red social que es en Instagram, y tú puedes entrar ahí, descargas el archivo, ves como todo lo que yo hice en mi proceso. Como se los digo, esto fue basado en mi experiencia, en lo que yo investigué con el doctor Fran Suárez y todo lo demás. Y en el segundo intento lo hice, también me sentí súper, súper bien. En el segundo intento quiero decirles que me sentí como que un poquito más cansada porque mi cuerpo me estaba pidiendo carbohidrato, mi cuerpo me estaba pidiendo más cosas, y como me estaba adaptando también a la ciudad, me estaba estresando con el tema de las recetas, porque las personas que comen carne y pollo y proteínas más que yo les hice un ebook donde ustedes podían agregarle todo este tipo de cosas, excepto los embutidos, porque los embutidos no se podía. Pero en mi caso yo soy como vegetariana, pudiese decir que es mi dieta, entonces había muchas cosas en las cuales todavía sigo trabajando, porque créanme que entiendo mucha gente cuando necesita hacer el proceso de cambio, tanto alimenticio como de muchas cosas que uno se propone hacer. Es difícil cuando tú tienes como este error todo el tiempo porque te bloqueas también mentalmente. Habían días donde yo no tenía la planificación, y esto es súper importante también, planificarse para uno llevar a cabo sus objetivos, que era lo que les hablaba. Para llevar a cabo sus objetivos es tener en claro todos los días y prepararse toda su comida, y como me estaba adaptando en la ciudad, no me daba chance de hacerlo. Entonces como que ahí perdía un poco el tiempo, estaba como desequilibrada, así que detuve la dieta y dije me voy a relajar un poco, voy a adaptarme, y cuando esté al 100% concentrada en esto, lo voy a hacer, porque la verdad es que muchas cosas a la vez pues no se pueden. Entonces esa fue mi experiencia como tal en la dieta Cándida. De verdad es un poco complicada porque sí no se pueden comer muchas cosas, sobre todo el azúcar. Vas a tener ansiedad de comer carbohidratos porque eso es una de las cosas que a mí más me pasa, no tanto ahorita con el azúcar, sino con el carbohidrato. Y entre toda esta información que yo buscaba, y lo hice en el documental y lo hice en la información de Fran Suárez, que esto es gente súper preparada para decirte todas estas cosas, y después que yo lo practiqué en mí, es algo que el azúcar y el carbohidrato, porque obviamente el carbohidrato cuando entra a tu intestino se convierte en azúcar. Entonces si tú comes mucho carbohidrato, porque tú puedes decir yo no como azúcar, me comí el micrófono. Tú puedes decir, yo no como mucho azúcar, pero dices, pero como mucho pan, pero ese pan también es parte del azúcar, entonces te tira picos de insulina, donde eso hace que también trabaje tus, no sé cómo lo puedo decir medicinalmente en términos de doctora, pero sí esto altera mucho lo que es para engordarte.
para engordarte y sobre todo para la microbiota, para el intestino y todo lo demás, yo lo empecé a entender. Entonces, bueno, para cerrarles de este tipo de información, estoy trabajando ahorita en un ebook, el cual lo estoy haciendo mucho más profesional y me encantaría que me acompañen en este ebook. Cuando lo tenga listo lo voy a promocionar, pero los quiero dejar súper claro para las personas que quieran entrar al grupo de Sanar desde la Raíz. Este proyecto me encantó porque, como les digo, empezamos 5 personas y terminaron 19 personas, en las cuales pues sé que les quedó un granito de arena en cuanto a la información, porque cuando tú haces este tipo de dietas y por lo menos te permites o sea, cambiar algo de ti dentro de tu intestino, como tu dieta, y se los digo por mí personalmente, porque después de que yo he cambiado mis hábitos alimenticios y cambiado tantas cosas en las cuales me han llevado al ritmo que yo quiero, cuando empiezas a ver los resultados te sientes con una gratitud y una satisfacción que quieres más. Entonces esto es algo que se los puedo decir, que no todo al principio tiene el resultado que tú quieres, pero si tú eres constante, ahí vas a estar. Y esto es un trabajo del día a día. Entonces, yo con este ebook quiero enseñarles a cómo preparar sus comidas, a cómo van a hacer el plan como tal, porque yo también lo estoy haciendo para mí. Me quiero profesionalizar más en que no tenga ningún tipo de error para yo poder hacer siquiera un mes y pueda ir haciendo mi dieta con el ritmo, ¿sí me entienden? Que no tengan que detenerse como lo estaba viniendo a hacer yo en estos 2 intentos que tuve. Entonces en la tercera, porque la tercera es la última, entonces en la tercera ya les traigo algo mucho más preparado. Esto obviamente se los voy a subir a la página cuando esté totalmente completo. El que quiera saber y quiera entender más o menos de qué se trata, entren, como les digo, al Patreon, que está en mi perfil de Instagram, y ahí van a ver toda información sobre más o menos de qué se trata esto. Y nada, pues los invito a que se unan a este reto, porque les va a ayudar a entender muchísimas cosas, que esto es parte de lo que les vengo a hablar del test, para que ustedes sepan y digan, esto me está pasando a mí, esto es lo que yo tengo, y pues si les encantaría entrar en este nuevo proyecto que voy a hacer con el Sanar de la Raíz 21 días, me va a encantar muchísimo, porque lo estoy preparando mucho más profesional en el aspecto en que quiero hacer las clases de yoga, les quiero brindar meditaciones, les quiero brindar un diario que es el journaling, para que ustedes se descarguen, se expresen, pero lo estoy practicando conmigo misma para traerles una experiencia súper inolvidable, y que ustedes puedan decir, Rosy, de ese reto me quedó eliminar el azúcar, porque a mí de esos retos me han quedado cosas como esto, como no dejar entrar el azúcar a mi casa y comprar excesivamente cosas que no necesita mi cuerpo. Entonces eso me ha enseñado todo este trayecto y me encantaría enseñárselo. Para cerrar esto, les quiero dejar un test que estos fueron los test que yo hice y los tengo también en la guía que les estoy ofreciendo de Sanar desde la Raíz. Así se llama este ebook que les dejé en la página. Y estos test se los hago porque así ustedes se dan cuenta qué es lo que les está haciendo mal y cuáles son más o menos los síntomas, para que busquen la información y digan, ok, todos tenemos el hongo cándida. Todos tenemos el hongo cándida, para que lo sepan, no se asusten, no digan, Rosy, tú me estás dando miedo, tú, Rosy, tú qué estás diciendo en este momento. Todos tenemos, absolutamente todos, el hongo cándida, solamente que hay personas que lo tienen más elevado o avanzado, porque su microbiota la tiene quizás mucho más deteriorada que otras, o no funcionan. Como en mi caso, mi microbiota está prácticamente muerta. Muerta no, pero sí la estoy recuperando, porque no tenía el mismo nivel alimenticio que tengo ahora. Y al tú cambiar esos hábitos alimenticios hace que esto cambie también. Entonces vamos a leerle el test y vamos a hacerlo juntos y vamos a contestar. Ahí te las voy a dejar para que tú empieces a entender si esto me está pasando. Chulito, sí, para que empieces a buscar la información, ¿ok? Y tengas un poquito más de curiosidad en cuanto a tu salud. Lo primero, ¿tienes antojos fuertes por el dulce o el pan?
Tú dices, sí, mira, Rosy, yo me como un pancito en la mañana, me como un pancito en la tarde, que sí, con café con leche, y en la noche, pues bueno, un sándwichito con jamón y queso. Estás haciéndolo mal, Carolina, así sea pan de que tú me digas, no, pero es que eso es pan de linaza, eso es harina, corazón. Esto activa el hongo cándida, si lo estás dejando, si tienes problemas con eso. Segundo, ¿sientes inflamación o gases después de comer? Eres una persona que después de que comes dice, Dios mío, me tengo que acostar porque siento que se me va a hinchar o me quiero tirar un gas y no puedo, déjenme sola porque quiero fluir. O sea, eres de esas personas que después de que comes te hinchas, te sientes pesado, te sientes mal. Esto es para que lo pienses, José Luis, porque quizás tú también te estás sintiendo así, corazón. Otra cosa, tienes cansancio sin razón aparente. Y aquí voy también cuando después de que uno come. O sea, tú comiste y dijiste, ay, estoy cansado, lo que dije ahorita, estoy cansado, me voy a echar una siesta porque me siento cansado, Magali. O sea, me siento que no puedo más, esa comida me dejó cansado. Eso no está bien. Eso no está bien. Mira a ver qué estás metiendo en tu plato, Señor Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque son cosas que sin que uno sepa, la comida tiene efectos en tu cambio ¿cómo se llama? Del cansancio. Si te sientes muy cansado, estás comiendo mucho carbohidrato, o sea, toda información con todo. Aquí les dejo un pensamiento para que ustedes digan, esto me está pasando, sí, este soy yo. Otra, tu humor cambia sin explicación. O sea, eres de las personas que de repente estás bien y de repente tienes una rabia y pagaste la rabia con todo el mundo. ¿Qué pasa? O sea, aparte de tus patrones y tus cosas y tus creencias limitantes, porque créanme que hay gente que tiene este tipo de reacciones porque tienen patrones de que son personas reactivas. Entonces son personas, y a mí a veces me pasa, en particular, aquí es una anécdota personal, porque a veces que me pasan estas cosas son porque vengo repitiendo mis patrones y digo, no, ya, esto no es mío, esto es mi patrón. Lo mismo pasa con la comida. ¿Quién me está cayendo mal? ¿Qué la comida me está haciendo sentirme así? Es el dulce, estoy comiendo mucho azúcar, no me está alimentando la comida como tal. Importantísimo. Otra y última. Notas problemas en la piel o flujos excesivos. Y estas de problemas en la piel es como los que no me están viendo. Tengo granitos en la cara. Son granitos que son puntuales porque si ustedes me verán, yo no sufro de acné, pero cuando tengo cosas puntuales que me está sufriendo mi intestino, aparecen este tipo de cosas y esto también es generado por el estrés. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Yo lo que les puedo decir es que en mi experiencia, yo le bajo mucho el azúcar. Cuando pasa esto, me hago muchísimo más cardio para sacar esto de mi sistema. Trato de no comer azúcar como por 15 días para bajarle un poquito. Le he bajado muchísimo al pan, ya no como pan como antes. Y hago obviamente ejercicio. Para las personas que me conocen, yo por mínimo hago 3 veces por semana ejercicio. Y esto es normal cuando el cuerpo se siente cansado y no quiere hacer ejercicio. Es por todos estos tipos de síntomas. Entonces, si tú eres de estas personas, reflexiona, busca. Me está pasando esto con el hongo, Rosy, yo creo que yo tengo eso, porque mucha gente que yo empecé a subir todo este tipo de información en las historias mías de Instagram me decían, yo creo que yo tengo eso, revísate. Entonces, bueno, nada, para cerrarles esto, mire, hoy entiendo cómo muchas cosas de verdad tienen sentido con todo. Yo después de que no quiero ser una persona que suene fanática a lo que hago porque yo me encanta hacer deporte, cualquier tipo de deporte, pero siento que el yoga en particular te ayuda a entender muchísimo tu cuerpo en cómo las cosas te pueden caer mal desde lo que estás comiendo, desde lo que estás pensando. O sea, abres un sentido de conciencia súper grande y esto me ha enseñado a entender muchísimo mejor mi cuerpo, a entender muchísimo mejor qué puedo y no puedo comer. Entonces, de verdad me encanta hablar de estos temas porque lo hablo desde la experiencia, lo hablo desde lo que a mí me ha pasado en cuanto a todas las dietas que yo he hecho. Yo he hecho muchísimas dietas y bueno, si me pongo a contarles toda la dieta y todo lo que he hecho en el transcurso, voy a durar aquí en el podcast casi 2 horas. Entonces, nada, he tenido muchas experiencias en las cuales
he tenido estos problemas y digo, tiene que haber una solución y sí la hay, solo hay que ser constante, hay que buscar la manera de cómo mantener nuestra salud equilibrada. ¿Cómo podemos hacer para que no tengamos que sufrir en tener que comer verduras, en tener que comer siquiera nuestros suplementos para mantenernos y para llegar a adulto no con problemas de salud, sino a una mejor vejez? Y recuerden que siempre, nunca estamos sumando días, estamos restándole a la vida y eso es algo que hay que entenderlo y practicarlo en cuanto a cómo yo me quiero ver en el futuro. Quiero ser una persona donde quiera estar dependiendo de alguien para que me ayude en la vida. Entonces, estas son preguntas que yo me hice mucho en el tiempo porque empecé a sufrir de la salud y sobre todo del intestino, que es algo que me afectaba muchísimo emocionalmente porque no entendía muchísimas cosas. Entonces, ahí se las voy a dejar, de verdad. Vuelve y me como el micrófono, ¿hasta cuándo? De verdad, si esto suena contigo, déjame tu experiencia, tú qué sientes, eres una persona que ha sufrido de este tipo de cosas, te ha pasado también lo mismo. Yo les puedo hablar de mi experiencia, puedo venir a hablarles muchísimo más. Va a venir este ebook, el cual estoy preparándolo. Yo creo que ya a partir del año que viene lo voy a ofrecer. Entonces, bueno, nada, pendientes para los que quieran acompañarme también en esto. Estoy trabajando en un programa súper lindo para poderles dar información súper real y que puedan hacerlo sobre todo para tener buenos resultados y que se puedan sentir bien con ustedes mismos y digan, esto realmente me está ayudando un poquito o esto me está ayudando a ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, bueno, nada, los dejo para que busquen cualquier información. Los quiero muchísimo, les mando un beso, un abrazo donde quiera que se encuentren y ya saben que aquí estamos para reírnos de todas nuestras desgracias, de todos nuestros problemas. Esto es, nos vamos a reír de esto. Bye bye, nos vemos en la próxima. Chao, chao.